El sol me despertó filtrándose por las rendijas de las mantas que habíamos colgado en las ventanas. Por un segundo, mi mente aturdida por el sueño me hizo creer que todo había sido una pesadilla, que estaba en mi cama y que hoy sería un día normal. Pero el dolor en todo mi cuerpo y el olor a humedad del almacén me devolvieron brutalmente a la realidad. Esto era real. Los vampiros, la sangre, la muerte. Todo era real. Me incorporé lentamente, sintiendo cada músculo protestar por haber dormido en el duro suelo. Laura seguía dormida en su rincón, su pecho subiendo y bajando con una respiración agitada. Al menos seguía viva. Al menos seguía siendo humana. Me acerqué con cautela y observé su herida. Parecía peor que ayer, más inflamada, con líneas rojizas extendiéndose desde ella. No era buena señal, pero tampoco tenía colmillos ni ojos rojos, así que quizás solo fuera una infección normal. Como si algo pudiera ser normal en este nuevo mundo. Revisé nuestras provisiones mientras Laura seguía durmiendo. Teníamos comida para un día más, tal vez 2 si racionábamos bien. El agua era un problema más urgente. Solo quedaba media botella y en este calor no duraría mucho. Necesitábamos encontrar más suministros y pronto. También necesitábamos armas mejores que destornilladores y martillos. Algo que pudiera mantener a esas cosas a distancia o, mejor aún, matarlas definitivamente. Recordé cómo había logrado desorientar a uno de ellos con una botella rota el día anterior. El cristal afilado parecía ser efectivo, al menos temporalmente. Pero necesitábamos algo más contundente, algo que pudiera aplastar cráneos. Porque algo me decía que esa era la clave, destruir sus cerebros. Laura se despertó con un gemido de dolor. Se llevó la mano instintivamente a la herida del brazo y vi una mueca de dolor cruzar su rostro. «Está peor», dijo, confirmando lo que ya había visto. No intentó mentir ni disimular, lo cual agradecí. En este mundo las mentiras podían costarnos la vida. «Necesitamos antibióticos», añadió, «y agua limpia para lavar la herida». Tenía razón, por supuesto, pero conseguir esas cosas significaba salir, exponernos, arriesgarnos a encontrarnos con ellos. El miedo me atenazaba el estómago ante esa perspectiva, pero no teníamos opción. Si la herida de Laura se infectaba gravemente, moriría. Y si moría, no quería pensar en lo que podría pasar después. Nos preparamos para salir con meticulosidad, como soldados antes de una misión suicida. Revisamos las armas que habíamos encontrado, asegurándonos de que estaban a mano. Bloqueamos la puerta del almacén de tal manera que pudiéramos volver a entrar rápidamente si era necesario. Incluso tracé una ruta mental basada en lo poco que había visto del vecindario el día anterior. Había una farmacia a unas 2 calles de distancia. Si teníamos suerte, todavía tendría antibióticos. Y tal vez había un supermercado cerca donde pudiéramos encontrar agua y más comida. Todo dependía de cuántos de ellos hubiera ahí fuera y de cuán rápidos y silenciosos pudiéramos ser nosotros. ¿Lista?, pregunté a Laura cuando no pudimos retrasar más el momento. Ella asintió, aunque el terror en sus ojos reflejaba el mío. Empuñaba un martillo con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Yo llevaba la barra de hierro, pesada pero reconfortante en mis manos sudorosas. Respiramos hondo, nos miramos una última vez como sellando un pacto silencioso y abrimos la puerta. El sol nos golpeó con fuerza, cegándonos momentáneamente después de tantas horas en la penumbra del almacén. Parpadeamos adaptándonos y observamos la calle. Estaba inquietantemente desierta, pero sabíamos que eso no significaba que estuviera segura. Ellos podían estar en cualquier parte esperando, hambrientos. Avanzamos pegados a las paredes de los edificios, moviéndonos de sombra en sombra, deteniéndonos cada pocos metros para escuchar. El silencio era casi tan aterrador como los chillidos de la noche anterior. Una ciudad normalmente bulliciosa, ahora reducida a un cementerio al aire libre. Vimos cuerpos tirados en las calles, algunos destrozados más allá de lo reconocible, otros intactos pero inmóviles. No todos se convertían, aparentemente. Algunos simplemente morían. No sabía si eso era un consuelo o una crueldad más de este nuevo mundo. Evitamos mirar demasiado tiempo esos cuerpos, no solo por el horror que representaban, sino porque mirándolos no veríamos acercarse a los que sí se movían, a los que sí se habían convertido. Al doblar una esquina lo vimos. Uno de ellos alimentándose del cuerpo de lo que parecía haber sido un hombre de negocios. El sonido húmedo de desgarro y succión me provocó arcadas instantáneas. Laura me agarró del brazo con tanta fuerza que casi me hizo gemir de dolor. Nos quedamos inmóviles, sin atrevernos ni a respirar. El vampiro estaba tan concentrado en su festín que no nos había detectado aún.
Teníamos dos opciones: retroceder silenciosamente y buscar otra ruta, o intentar pasarlo sin que nos notara. La farmacia estaba justo al otro lado de la calle, tan cerca y a la vez tan inalcanzable con esa criatura en medio. Miré a Laura, cuestionando sin palabras. Ella miró la farmacia, luego al vampiro y finalmente a mí. En sus ojos vi la determinación que nace de la desesperación. Asintió levemente. Iríamos adelante. No teníamos opción. Comenzamos a movernos con pasos tan ligeros que apenas tocábamos el suelo. Cada crujido bajo nuestros pies sonaba como un trueno en mis oídos. El vampiro seguía concentrado en su macabra comida, arrancando trozos de carne con dientes que alguna vez fueron humanos. Estábamos casi pasándolo cuando sucedió. Laura pisó un trozo de cristal roto. El crujido fue mínimo, algo que en días normales no habría notado nadie a más de 1 metro de distancia. Pero en este silencio sepulcral fue como una explosión. El vampiro levantó la cabeza de golpe, con la boca llena de sangre y trozos de carne. Sus ojos rojos se clavaron directamente en nosotros. Y entonces emitió ese chillido, ese horrible chillido que alertaría a otros de su especie. Comenzaba la caza, y nosotros éramos la presa. No hubo tiempo para pensar. Actué por puro instinto. Cuando el vampiro se abalanzó sobre nosotros, balanceé la barra de hierro con toda la fuerza que pude reunir. El impacto fue brutal. La barra conectó con su cabeza con un crujido húmedo que me revolvió el estómago. El vampiro cayó al suelo, pero no estaba muerto. Se retorcía, intentando levantarse de nuevo, emitiendo ese chillido que parecía amplificarse con cada segundo. ¡La farmacia! ¡Ahora!, grité a Laura, y corrimos atravesando la calle mientras el vampiro se incorporaba tambaleante. La puerta de la farmacia estaba medio abierta, rota en algún momento durante el caos inicial. Nos metimos dentro y empujamos un mostrador contra la entrada para bloquearla. El interior de la farmacia estaba en penumbra, con solo la luz que se filtraba por las ventanas sucias. Había signos evidentes de saqueo: estanterías volcadas, medicamentos esparcidos por el suelo, manchas de sangre seca en las paredes. Pero aún quedaban cosas, montones de cosas que la gente en su pánico no había considerado importantes. «Antibióticos», murmuró Laura, dirigiéndose directamente hacia una de las estanterías que seguía en pie. Yo vigilaba la entrada, donde el vampiro golpeaba con fuerza intentando entrar. El mostrador no aguantaría mucho tiempo, y lo peor era que sus chillidos podrían atraer a más de ellos. Teníamos que ser rápidos. Laura rebuscaba frenéticamente entre cajas y frascos, leyendo etiquetas a toda velocidad. Yo, mientras tanto, recorría la farmacia buscando cualquier cosa útil: vendas, desinfectante, más agua. Llenaba mi mochila a toda prisa, consciente de los golpes cada vez más fuertes en la entrada. El mostrador comenzaba a moverse con cada embestida. «¡Lo tengo!», exclamó Laura, sosteniendo un frasco de antibióticos como si fuera un tesoro. «Y analgésicos también». Los metió en su bolsillo y se unió a mí en la búsqueda de más suministros. Encontramos algunas botellas de agua, barras energéticas y lo que parecía ser un botiquín de primeros auxilios bastante completo. El mostrador se dio con un crujido aterrador. El vampiro entró tambaleándose, con la cabeza parcialmente aplastada por mi golpe anterior, pero aún mortalmente peligroso. Sus ojos rojos nos localizaron inmediatamente y emitió otro de esos chillidos estremecedores. Laura y yo retrocedimos hasta el fondo de la farmacia, buscando desesperadamente otra salida. Había una puerta detrás del mostrador principal, probablemente llevaba a un almacén o a una oficina. Era nuestra única esperanza. Corrimos hacia ella mientras el vampiro avanzaba con esa mezcla de torpeza y velocidad inhumana que los caracterizaba. La puerta estaba cerrada con llave. Por supuesto que lo estaba. La desesperación me dio fuerzas que no sabía que tenía. Embestí contra la puerta con el hombro, sintiendo un dolor agudo que ignoré. La puerta crujió pero no cedió. El vampiro estaba cada vez más cerca, casi podía oler su aliento putrefacto. Laura, a mi lado, agarró un extintor de la pared y se lo lanzó con todas sus fuerzas. El impacto lo desorientó momentáneamente, dándonos unos segundos preciosos. Volví a embestir la puerta, esta vez con Laura ayudándome, y finalmente se dio con un crujido de madera astillada. Entramos trastabillando en lo que efectivamente era una pequeña oficina. Había otra puerta al fondo, probablemente una salida trasera. Cerramos la puerta rota tras nosotros y la bloqueamos con un archivador pesado. No aguantaría mucho, pero nos daría tiempo. Corrimos hacia la puerta trasera y, para nuestro inmenso alivio, ésta se abrió sin resistencia.
Daba a un callejón estrecho y oscuro pero vacío, sin vampiros a la vista. Salimos justo cuando escuchamos al vampiro derribar nuestra improvisada barricada. No nos quedamos a ver si nos seguía. Corrimos por el callejón como si el infierno mismo nos persiguiera. Y en cierto modo, así era. No sé cuánto tiempo corrimos ni en qué dirección. Solo sé que cuando finalmente nos detuvimos, escondidos en el hueco de una escalera de incendios, ambos estábamos al borde del colapso. Respirábamos con dificultad. El sudor nos corría por la cara, y cada músculo de nuestros cuerpos gritaba de cansancio y tensión. Pero estábamos vivos, y teníamos los antibióticos. «Déjame ver esa herida», dije cuando pude hablar nuevamente. Laura extendió el brazo con una mueca de dolor. La herida tenía peor aspecto que antes, con las líneas rojas extendiéndose más allá del corte inicial. Limpié la herida lo mejor que pude con agua y desinfectante, sintiendo cómo ella se tensaba por el dolor, pero sin emitir ni un sonido. Luego apliqué un ungüento antibiótico y vendé el brazo. «Toma», le dije, dándole una de las píldoras de antibiótico y un analgésico. «Esperemos que funcione». Mientras Laura tomaba las medicinas, me asomé cautelosamente por el borde de nuestro escondite. El callejón seguía vacío, pero podía escuchar esos chillidos característicos a lo lejos. «Tenemos que encontrar un lugar seguro para pasar la noche», dije volviendo junto a ella. «No podemos quedarnos aquí». Laura asintió, aunque el agotamiento era evidente en cada línea de su rostro. «¿El almacén otra vez?», preguntó. Negué con la cabeza. «Está demasiado lejos y no sabemos si sigue siendo seguro. Necesitamos algo más cercano, algo con mejores defensas». Observé los edificios que nos rodeaban buscando opciones. Uno de ellos parecía ser un pequeño hotel o pensión. Las ventanas del primer piso estaban tapiadas, lo cual podía ser una buena o mala señal. O bien alguien se había atrincherado allí, o bien habían intentado mantener a los vampiros fuera. Solo había una forma de averiguarlo. Nos acercamos al edificio con cautela extrema, deteniéndonos cada pocos pasos para escuchar y observar. La calle estaba desierta, pero eso no significaba nada. Ya habíamos aprendido que el silencio podía ser tan peligroso como los chillidos. La entrada principal del hotel estaba bloqueada con tablones clavados apresuradamente, pero había una puerta lateral que parecía intacta. Demasiado intacta, de hecho. Como si nadie hubiera intentado entrar por ella. O como si alguien la estuviera vigilando. «¿Qué piensas?», susurré a Laura, que observaba la puerta con la misma suspicacia que yo. «Podría ser una trampa», respondió en voz baja. «O podría ser nuestra mejor opción». Tenía razón en ambas cosas. No había forma de saberlo sin arriesgarnos. Decidimos acercarnos por la parte trasera, buscando otra entrada menos obvia. Rodeamos el edificio manteniendo la espalda contra la pared, atentos a cualquier movimiento. La parte trasera daba a un pequeño patio interior con un contenedor de basura volcado y escombros esparcidos por todas partes. Había una puerta de servicio, también intacta, pero lo que llamó nuestra atención fue una ventana en el primer piso que estaba ligeramente abierta. Una vía de entrada, pero también un riesgo potencial. Si nosotros podíamos entrar, ellos también. A menos que... «Mira», dijo Laura, señalando algo que no había notado. Había una escalera de incendios que subía justo hasta esa ventana. Y la parte inferior de la escalera estaba levantada, como si alguien la hubiera recogido intencionalmente para impedir el acceso desde el suelo. Nos miramos comprendiendo la implicación al mismo tiempo. Había alguien dentro, alguien vivo, alguien lo suficientemente inteligente como para crear un sistema de entrada que los vampiros no pudieran usar. La pregunta era, ¿serían amistosos con otros supervivientes? Solo había una forma de averiguarlo. «Voy a intentar alcanzar esa escalera», dije, evaluando la distancia. La parte más baja de la escalera estaba a unos 2 metros del suelo. Si me subía al contenedor de basura, tal vez podría alcanzarla. Laura me miró con preocupación. «¿Y si hay alguien vigilando? Podrían dispararte antes de que puedas explicar». Era un riesgo, por supuesto. Pero quedarnos fuera con la noche acercándose era un riesgo aún mayor. Me acerqué al contenedor y comprobé que estuviera estable antes de subirme. El metal crujió bajo mi peso, pero aguantó. Ahora la escalera estaba a poco más de 1 metro por encima de mí. Salté intentando agarrarla, pero mis dedos apenas rozaron el metal. Demasiado alto. Laura se acercó ofreciéndome su ayuda. «Te impulsaré», dijo. Me miró con determinación, aunque sabía que el esfuerzo le dolería con la herida del brazo. No tuve tiempo de protestar.
Se colocó a mi lado en el contenedor y entrelazó los dedos para formar un escalón con sus manos. Apoyé mi pie en sus manos y ella me impulsó hacia arriba con un gruñido de dolor. Esta vez mis dedos se cerraron alrededor del último peldaño de la escalera. Me balanceé un momento, sintiendo que mis brazos se tensaban por el esfuerzo, pero logré mantener el agarre. La escalera cedió con mi peso y comenzó a descender lentamente, con un chirrido metálico que me pareció ensordecedor en el silencio del patio. Cada segundo que pasaba esperaba escuchar un disparo o ver una cara asomarse por la ventana, pero no ocurrió nada. Cuando la escalera tocó el suelo, Laura subió rápidamente y ambos comenzamos a ascender, intentando hacer el menor ruido posible. Llegamos a la ventana y miramos dentro con cautela. Era una habitación de hotel, vacía y a oscuras. No había signos de ocupación reciente. Tal vez nos habíamos equivocado. Tal vez no había nadie vivo dentro después de todo. Entramos por la ventana aterrizando suavemente en la alfombra polvorienta. La habitación olía a cerrado pero no a muerte, lo cual ya era un alivio. Había una cama con sábanas revueltas, un televisor que obviamente ya no funcionaba y una pequeña mesa con 2 sillas. En la pared opuesta había una puerta que presumiblemente daba al pasillo. Nos acercamos a la puerta con nuestras armas improvisadas en alto, preparados para lo que pudiera haber al otro lado. La abrí lentamente conteniendo la respiración. El pasillo estaba en penumbra, iluminado únicamente por la luz que se filtraba a través de algunas ventanas al final del mismo. Estaba vacío, pero había signos de que alguien había estado allí. Botellas de agua vacías, envoltorios de comida, incluso lo que parecía ser un saco de dormir enrollado junto a una puerta. Alguien había convertido este lugar en un refugio, y ese alguien podía seguir aquí. «Hola», llamé en voz baja, sabiendo que era un riesgo, pero también que necesitábamos saber si estábamos solos o no. No hubo respuesta. Laura me miró nerviosamente, apretando con más fuerza su martillo. Avanzamos por el pasillo, comprobando cada habitación. La mayoría estaban vacías o con signos de haber sido saqueadas, pero una de ellas, al final del pasillo, tenía la puerta entreabierta y se podía ver luz en el interior. No era luz eléctrica, sino el brillo vacilante de lo que parecían ser velas. Nos acercamos con extrema cautela. Empujé suavemente la puerta, que se abrió con un leve chirrido. La habitación estaba iluminada por varias velas colocadas estratégicamente. Había latas de comida apiladas en un rincón, botellas de agua, incluso algunas armas. Un bate de béisbol, un cuchillo de caza, lo que parecía ser una pistola. Pero lo más sorprendente era la persona sentada en la cama, apuntándonos directamente con una ballesta. Era un hombre de mediana edad con barba de varios días y ojos que habían visto demasiado horror. «Un paso más y disparo», dijo con voz ronca pero firme. No dudé ni por un segundo que lo haría. Levanté las manos lentamente, indicando a Laura que hiciera lo mismo. «No somos una amenaza», dije, intentando que mi voz sonara calmada a pesar del miedo. «Solo buscamos refugio. Está anocheciendo y ellos estarán más activos». El hombre nos estudió por un momento sin bajar la ballesta. Sus ojos se detuvieron en el brazo vendado de Laura y se estrecharon con sospecha. «¿Mordedura?», preguntó secamente. Laura negó rápidamente con la cabeza. «Corte, con vidrio. Tenemos antibióticos», añadió, como si eso probara que decíamos la verdad. El hombre no parecía convencido, pero tras lo que pareció una eternidad, bajó ligeramente la ballesta. «Roberto», dijo simplemente. «Este es mi refugio. Lo encontré, lo aseguré. Es mío, pero puedo compartir por una noche, solo una». No era la bienvenida más cálida, pero en este nuevo mundo cualquier gesto que no implicara matarnos era prácticamente amabilidad. «Gracias», respondí. «Yo soy Carlos. Ella es Laura». Roberto asintió brevemente, como si nuestros nombres no importaran realmente. Y tal vez no importaban. En este mundo, ¿qué valor tenía un nombre? Lo único que importaba era si estabas vivo o muerto. O peor que muerto. Roberto nos permitió sentarnos en el suelo de la habitación, manteniendo siempre una distancia prudencial y la ballesta a mano. Nos ofreció agua, que aceptamos agradecidos, pero no comida. Sus recursos eran limitados, nos explicó, y no sabía cuándo podría conseguir más. Lo entendimos perfectamente. Cada lata, cada botella, cada barra energética podía significar la diferencia entre la vida y la muerte en los días venideros. Compartimos algo de nuestra propia comida, más como un gesto de buena voluntad que otra cosa. Roberto pareció apreciarlo, aunque no lo dijo explícitamente. Mientras comíamos en un silencio incómodo, observé mejor nuestro entorno. Roberto había convertido esta habitación en una auténtica fortaleza. Las ventanas estaban tapiadas desde dentro, con apenas unas rendijas para vigilar el exterior.
La puerta tenía varias cerraduras improvisadas. En un rincón había un pequeño transistor similar al que habíamos encontrado en el apartamento el día anterior. ¿Funcionas?, pregunté señalándolo. Roberto siguió mi mirada y asintió. A veces, la señal va y viene. Hay algún tipo de transmisión de emergencia, pero es difícil entender todo lo que dicen. Esto captó inmediatamente nuestra atención. ¿Qué has podido escuchar?, preguntó Laura, inclinándose hacia adelante con interés. Roberto se encogió de hombros, pero vi que nuestro interés le había ablandado ligeramente. Fragmentos. Hablan de zonas seguras, de evacuaciones. Mencionaron algo sobre que la mordedura transmite la infección, que no hay cura conocida. Nada que no pudiéramos haber deducido por nosotros mismos. Hizo una pausa como debatiendo si compartir algo más. También dijeron algo sobre que los militares estaban estableciendo perímetros defensivos en algunos puntos estratégicos. Uno de ellos parecía estar cerca de la costa. La posibilidad de un lugar seguro, protegido por militares, era como un rayo de esperanza en medio de toda esta oscuridad. ¿Sabes dónde exactamente?, pregunté, intentando no sonar demasiado ansioso. Roberto negó con la cabeza. La señal se cortó antes de que dieran detalles. Pero si tuviera que adivinar, diría que probablemente en alguna playa grande, con buen acceso y fácil de defender. Un sitio donde puedan llegar barcos para evacuar a la gente. Tenía sentido. Las playas serían más fáciles de defender, con el mar a un lado y solo un frente que proteger. Además, como había dicho Roberto, permitirían evacuaciones por mar. ¿Has pensado en ir?, preguntó Laura. La expresión de Roberto se endureció. No, he visto lo que hay ahí fuera. He visto lo que le pasa a la gente que intenta llegar a esos supuestos refugios seguros. Se convierten en carne de cañón, en comida para esas cosas. Su voz tenía un tono amargo que sugería que había presenciado algo horrible. Estoy mejor aquí, solo, controlando mi entorno. Al menos aquí sé lo que tengo y con qué puedo contar. Era una perspectiva sombría, pero no podía culparlo. Cada uno sobrevivía como podía en este infierno. Y si Roberto había encontrado una forma que funcionaba para él, ¿quiénes éramos nosotros para cuestionarlo? A medida que la noche caía sobre la ciudad, los sonidos del exterior se volvieron más inquietantes. Los chillidos de los vampiros, más frecuentes y cercanos. Ocasionales gritos humanos que se cortaban abruptamente. Disparos a lo lejos. Roberto apagó todas las velas excepto una que colocó en el baño con la puerta casi cerrada para que apenas se viera luz desde fuera. Son atraídos por la luz, por el ruido, por el olor, explicó en voz baja. Cualquier señal de vida humana los atrae como moscas a la miel. Nos sentamos en la oscuridad casi total, escuchando, esperando, cada uno perdido en sus propios pensamientos. ¿Cómo los matas?, pregunté después de un largo silencio. Necesitaba saberlo. Necesitábamos saberlo si queríamos tener alguna posibilidad de sobrevivir. Roberto me miró en la penumbra, sus ojos apenas visibles por el débil resplandor que venía del baño. El cerebro, respondió simplemente. Tienes que destruir el cerebro. Un golpe lo suficientemente fuerte en la cabeza, una bala, cualquier cosa que dañe el cerebro de forma irreparable. Es la única forma de asegurarte de que no se levanten. Pensé en mi encuentro con el vampiro en el supermercado, cómo la botella rota en el cuello lo había desorientado pero no matado. Y en la farmacia, cómo incluso con la cabeza parcialmente aplastada, seguía viniendo a por nosotros. Tenía sentido. El cerebro era el centro de control, incluso para esas criaturas no muertas. ¿Has matado a muchos?, preguntó Laura, su voz apenas un susurro. Roberto se quedó en silencio tanto tiempo que pensé que no iba a responder. Demasiados, dijo finalmente. Y no lo suficientes. Había una historia detrás de esas palabras, una historia dolorosa que no estaba listo para compartir con extraños. Lo respetamos y no presionamos. En este nuevo mundo, todos llevábamos heridas que iban más allá de lo físico. Cicatrices invisibles que quizás nunca sanarían completamente. La noche avanzaba con una lentitud agonizante. Nos turnamos para vigilar, aunque dudaba que cualquiera de nosotros pudiera dormir realmente. Cada ruido, cada sombra, cada chillido lejano nos mantenía en un estado constante de alerta. Roberto parecía el más calmado, como si ya se hubiera acostumbrado a esta nueva normalidad. Laura, en cambio, empeoraba por momentos. Su frente estaba perlada de sudor y temblaba ligeramente a pesar del calor de la habitación. Los antibióticos no parecían estar haciendo efecto todavía. O tal vez, no. No podía permitirme pensar en esa posibilidad. No ahora.
En uno de esos momentos de vigilia, Roberto encendió el transistor, manteniendo el volumen tan bajo que teníamos que acercar nuestras cabezas para escuchar algo. Mayormente estática, pero ocasionalmente captábamos fragmentos de transmisiones. Repetimos: zonas seguras establecidas en Puerto Principal, Playa del Norte, militares, evacuaciones en curso, mantengan la calma. Repito, mantengan la calma. La transmisión se cortó y volvió la estática. Roberto apagó el aparato con un suspiro. Siempre lo mismo. Promesas de seguridad, de evacuación. ¿Pero has visto algún helicóptero? ¿Algún convoy militar? Yo no. Solo caos y muerte. Su amargura era palpable, pero no podía evitar sentir una chispa de esperanza ante la mención de evacuaciones. Si había zonas seguras, si el gobierno o lo que quedaba de él estaba intentando salvar a los supervivientes, tal vez hubiera una posibilidad después de todo. El puerto principal, murmuré pensando en voz alta. Eso está a unos 20 kilómetros de aquí, y la playa del norte debe ser Playa Blanca. Roberto me miró con una mezcla de sorpresa e irritación. No estarás pensando en ir, ¿verdad? Es un suicidio. Las calles están infestadas de esas cosas. No llegarías ni a mitad de camino. Quería decirle que se equivocaba, que teníamos que intentarlo, que cualquier posibilidad, por pequeña que fuera, era mejor que escondernos y esperar a morir. Pero antes de que pudiera responder, Laura soltó un gemido de dolor que nos sobresaltó a ambos. Se agarraba el brazo vendado con fuerza, su rostro contorsionado en una mueca de agonía. Roberto reaccionó instantáneamente, alejándose de ella y apuntándole con la ballesta. «Está cambiando», se exclamó, su voz tensa de miedo y determinación. «Tenemos que matarla ahora». «No», grité, interponiéndome entre la ballesta y Laura. «Es solo la infección. Los antibióticos necesitan tiempo para hacer efecto. No es una mordedura». Roberto no parecía convencido, sus ojos alternando entre mi cara y la figura temblorosa de Laura detrás de mí. «¿Estás seguro?», preguntó sin bajar el arma. «¿Absolutamente seguro? Porque si te equivocas moriremos todos». No podía responder con certeza, no lo sabía. Solo tenía la palabra de Laura de que era un corte y no una mordedura. Pero en ese momento algo dentro de mí decidió confiar en ella. «Estoy seguro», afirmé con más convicción de la que sentía. «Baja el arma, por favor». La tensión en la habitación era tan densa que casi podía tocarla. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Roberto bajó lentamente la ballesta. «Tu responsabilidad», dijo secamente. «Si se convierte, es tu trabajo acabar con ella. Y si no puedes hacerlo, lo haré yo». Asentí, aceptando esa horrible responsabilidad. Me volví hacia Laura, que seguía temblando, pero parecía un poco más calmada. Le toqué la frente. Ardía. Fiebre alta, probablemente causada por la infección. Necesitaba más antibióticos, agua, descanso. Cosas que eran cada vez más difíciles de conseguir en este mundo destrozado. Le di otra píldora de antibiótico y más analgésicos, esperando que fueran suficientes. Tenían que serlo. El resto de la noche pasó en un estado de tensión constante. Laura alternaba entre periodos de sueño intranquilo y momentos de lucidez en los que la fiebre parecía ceder ligeramente. Roberto mantenía su distancia, siempre vigilante, la ballesta nunca lejos de su alcance. Yo me dividía entre cuidar de Laura y observar por las rendijas de las ventanas tapiadas, viendo cómo los vampiros se movían por las calles, con esa mezcla de torpeza y velocidad sobrenatural que los caracterizaba. Eran más activos durante la noche, definitivamente. Más agresivos, más coordinados incluso. Los veía cazar en grupos, acorralando a algún desafortunado superviviente que se había atrevido a salir en la oscuridad. Los gritos no duraban mucho. Al amanecer, Laura parecía estar mejor. La fiebre había bajado y el dolor parecía haber disminuido. O al menos eso decía ella. Roberto seguía observándola con sospecha, pero había dejado de apuntarle directamente con la ballesta. Pequeños avances. «Tenemos que movernos», dijo finalmente, guardando algunas de sus pertenencias en una mochila desgastada. «No es seguro quedarse demasiado tiempo en un mismo lugar. Ellos eventualmente huelen, encuentran, entran». Su forma entrecortada de hablar me recordaba a alguien que había pasado demasiado tiempo solo, sin necesidad de mantener conversaciones completas. «¿Vas a venir con nosotros?», pregunté, sorprendido por este giro de los acontecimientos. Roberto me miró como si hubiera dicho algo especialmente estúpido. «No, yo voy por mi cuenta. Ustedes deberían hacer lo mismo. Este lugar ya no es seguro para ninguno». Entendí entonces que nos estaba echando a su manera. Había cumplido su parte del trato. Nos había dado refugio por una noche.
Ahora teníamos que seguir nuestro camino. Era justo, supongo, aunque la idea de volver a las calles, especialmente con Laura todavía débil, me aterrorizaba. Comenzamos a recoger nuestras cosas también, preparándonos para salir. Roberto nos observaba en silencio, como evaluándonos. Finalmente, cuando estábamos a punto de dirigirnos a la puerta, habló de nuevo. La playa del norte, dijo abruptamente. Si van a intentarlo, necesitan saber esto. Las principales avenidas están bloqueadas. Coches abandonados, barricadas, vampiros, muchos vampiros. Tienen que tomar las calles secundarias, mantenerse alejados de los grandes grupos de edificios donde podrían estar anidando, y solo moverse de día. Nunca, bajo ninguna circunstancia, estar fuera durante la noche. Era el discurso más largo que le había escuchado hacer y contenía información que podría salvarnos la vida. Gracias, dije sinceramente. Roberto asintió brevemente y luego, para mi sorpresa, extendió algo hacia mí. Era un mapa de la ciudad, desgastado y con marcas a lápiz en varios puntos. Rutas seguras hasta donde sé, explicó. Lugares donde he encontrado suministros, edificios para evitar. Era un regalo invaluable, mucho más útil que cualquier arma que pudiera habernos dado. ¿Por qué? No pude evitar preguntar. ¿Por qué ayudar a dos extraños que probablemente nunca volvería a ver? Roberto se quedó en silencio un momento, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Tenía una hija, dijo finalmente, su voz apenas audible. Al principio de todo esto, la mordieron mientras intentábamos escapar. No pude hacer lo que tenía que hacer cuando cambió. Y ella mató a 3 personas antes de que alguien más la detuviera. Su rostro era una máscara de dolor contenido. Si van a ese refugio y es real, si hay una forma de salir de este infierno, alguien debería lograrlo. No supe qué decir ante esa confesión desgarradora. Solo pude asentir aceptando el mapa y la responsabilidad que venía con él. Nos despedimos de Roberto en silencio, sabiendo que probablemente nunca volveríamos a verlo. Él había elegido su camino. La soledad, la supervivencia día a día, sin esperanza de un mañana mejor. Nosotros estábamos eligiendo otro. El riesgo, el viaje, la posibilidad, por pequeña que fuera, de encontrar un lugar seguro. Ambos caminos podían llevar a la muerte. La diferencia estaba en cómo queríamos vivir los días que nos quedaran, fueran muchos o pocos. Salimos del hotel con extrema cautela, siguiendo la misma ruta por la que habíamos entrado. Las calles estaban más tranquilas que la noche anterior, pero aún podíamos ver a algunos vampiros moviéndose lentamente a lo lejos, como desorientados por la luz del sol. Laura se apoyaba ligeramente en mí, todavía débil por la fiebre, pero determinada a seguir adelante. Consultamos el mapa que Roberto nos había dado, trazando mentalmente nuestra ruta hacia la playa del norte. Según sus marcas, tendríamos que atravesar varios barrios, evitando el centro de la ciudad y las principales avenidas. Un viaje de varios días, quizás más, dependiendo de los obstáculos que encontráramos en el camino. ¿Estás segura de que puedes hacer esto?, le pregunté a Laura mientras nos escondíamos en el hueco de un edificio, observando a un vampiro que se arrastraba lentamente por la acera opuesta. Ella asintió con una determinación feroz en sus ojos que no había visto antes. No voy a morir escondida en un agujero, dijo simplemente. Si voy a morir, será intentando encontrar algo mejor que esto. No podía discutir con esa lógica. Era exactamente lo que yo mismo sentía. Esperamos a que el vampiro se alejara lo suficiente y luego nos movimos, sigilosos como gatos, de un escondite a otro. Aprendíamos rápido. Teníamos que hacerlo si queríamos sobrevivir. Evitábamos hacer ruido, nos manteníamos alejados de los espacios abiertos, comprobábamos cada esquina antes de doblarla. Cada metro ganado era una pequeña victoria, cada calle cruzada sin incidentes un triunfo. Y sin embargo sabíamos que estábamos apenas al comienzo de un viaje largo y peligroso. Al mediodía encontramos una pequeña tienda que parecía relativamente intacta. Las ventanas estaban rotas, pero la puerta seguía en su lugar. Nos acercamos con precaución, escuchando atentamente cualquier sonido que pudiera venir del interior. Silencio. Empujé la puerta lentamente, preparado para correr si era necesario. La tienda estaba vacía, tanto de personas como de vampiros. Había sido saqueada, por supuesto, pero no completamente. Encontramos algunas latas de conservas en estantes altos que los saqueadores habían pasado por alto. Más botellas de agua, incluso algunas barras energéticas. Llenamos nuestras mochilas en silencio, agradecidos por este pequeño golpe de suerte. Mientras rebuscábamos entre lo que quedaba en la tienda, escuché algo que me hizo detenerme en seco. No era el chillido característico de los vampiros, sino algo diferente.
Voces humanas. Conversaciones. Intercambié una mirada con Laura, que también lo había escuchado. ¿Otros supervivientes? O quizás saqueadores, potencialmente tan peligrosos como los vampiros. Nos acercamos a la parte trasera de la tienda, donde había una puerta que daba a un callejón. Las voces venían de allí, cada vez más claras. Necesitamos más munición. Esos malditos chupasangres son cada vez más numerosos. Era una voz masculina, grave y cansada. El último grupo que enviamos a la armería no regresó. Probablemente están todos muertos. O peor, le respondió otra voz, esta vez femenina. Tenemos que intentarlo de nuevo. Sin balas estamos jodidos. Había determinación en su tono, pero también miedo. El miedo era un compañero constante en este nuevo mundo. ¿Y qué hay de los rumores sobre el refugio en la playa?, preguntó una tercera voz más joven. ¿Alguien ha confirmado si es real? Hubo un momento de silencio antes de que la primera voz respondiera. Nadie ha vuelto para confirmarlo, pero la radio sigue transmitiendo. Alguien debe estar vivo allí. Laura me agarró del brazo con fuerza, sus ojos brillantes de emoción contenida. Otros supervivientes que también habían escuchado sobre el refugio. Era la confirmación que necesitábamos de que no estábamos persiguiendo un fantasma, una falsa esperanza. Respiré hondo y, tomando una decisión que podría ser tanto nuestra salvación como nuestra condena, me dirigí hacia la puerta trasera. Era hora de dejar de escondernos solos y empezar a trabajar juntos. Si queríamos tener alguna posibilidad de llegar a ese refugio, de sobrevivir en este apocalipsis de pesadilla, necesitaríamos aliados. Y por primera vez desde que todo comenzó, sentí algo parecido a la esperanza creciendo en mi pecho. Una esperanza frágil, precaria, pero esperanza al fin y al cabo.